Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Les damos la bienvenida a mi gatito Peludinchis y yo, él está ahí profundo, medio moviendo la colita y les mando muchos saludos. Los invitamos muy cordialmente a suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. Quiero comenzar esta lectura dando gracias. Gracias por todo, por el amor, por la salud, por el dinero, por todo, por todo. También quiero dar gracias por todas aquellas bendiciones que aún no se materializan, que están sobre nuestras cabezas, esas bendiciones que están por llegar en nuestras vidas. Yo estoy convencida de que son bendiciones totalmente maravillosas y abundantes las que están por venir para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esta lectura tiene tres partes. La primera parte es para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, mi querido amigo y amiga, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor y verás que muchísimo más amor se devuelve para ti. Esta lectura, bueno, podría ser en espejo también, mis queridos amigos y amigas. También les sugiero que consulten su signo ascendente. En YouTube hay un canal llamado Alelí Astral en el cual pueden descubrir ustedes cuál es su signo ascendente. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Si tienes algún pedido de oración, bueno, lo puedes hacer. Yo respondo en la menor brevedad posible. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para ustedes que están en una relación, que están en una pareja. Quiero que pienses en tu persona especial ya mismo, en este preciso instante, mientras yo barajo tus cartas en este preciso momento. Bueno, quiero que conectes ya mismo con tu persona especial. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial, perdón, y lo que piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial tiene un amor por ti bastante equilibrado, sensible, es muy generoso, muy generosa contigo, pero han sucedido ciertas cosas en la vida de ustedes que ha hecho que este amor no es que te haya dejado de querer, pero sí se ha enfriado un poco. Se ha enfriado un poco por problemas y dificultades que ustedes han tenido. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, la verdad, que salgan adelante de esta situación. Tal vez tú estás muy deprimido o muy deprimida, mi querido amigo o amiga, y tal vez esta sea la situación que está haciendo que la relación de ustedes se enfríe. Tu persona especial quiere ayudarte a salir de esa depresión, quiere ayudarte a que tú estés bien. Si necesitas ayuda profesional, por favor, consíguela. Habla con tu persona especial acerca de esa situación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, que a pesar de que estás muy deprimido o muy deprimida, cree en ti, cree en tu capacidad, cree en lo que tú puedes hacer y cree que tú puedes salir adelante. Cree que eres un guerrero, una guerrera y que tú, para ti no hay nada pequeño, para ti nada te queda pequeño, pequeño. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano? Mira, el cumplimiento de sus deseos y de sus anhelos, una felicidad que va a llegar a la vida de ustedes, algo muy, muy bueno. Eh, Súper, súper espectacular. Bueno, se van a entregar el uno al otro en alma, vida y sombrero. Lo único que tienen que tener en cuenta es que no se vayan a ser psicodependientes el uno del otro. Que la relación sea sana, que no sea tóxica, por favor. Pero les espera una felicidad totalmente maravillosa a ustedes. Tienen que tener mesura en todos los aspectos de tu vida. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que sean más organizados el uno con el otro, con los tiempos, con los quehaceres, con qué es lo que apoya el uno, el otro. Sean más organizados en su vida y verán que van a tener resultados magníficos, no solamente en su relación, sino en su vida en general. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes que están en esta relación. Es una relación bonita, es una relación pausada, es una relación calmada. No es falta de amor, tal vez es falta de comunicación. Vamos a ver qué te dice este angelito el día de hoy. Dice, el trabajo traerá abundancia. Mira, trabajen en su relación, cultívense el uno al otro, ámense, quiéranse,
ténganse en cuenta el uno y el otro para todo lo que ustedes hagan, cultiven su vida espiritual, compartan absolutamente todo, hagan todo juntos para que puedan seguir adelante juntos y también dense sus espacios para su desarrollo personal e individual. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio para ustedes que están en esta relación que está en crecimiento, que está en maduración. Bueno, bien barajaditos. Mira, esta cartica dice la conjetura y está de manera derecha. Mira, esta carta te está confirmando lo que te estoy diciendo, que el amor de ustedes va para adelante, tiene el apoyo de personas cercanas a ustedes, bueno, tienen todo para crecer, tienen todo para seguir adelante, así que adelante, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación bonita, bonita. Les mando mis bendiciones y un abrazo y todo el amor del mundo. Bueno, vamos ahora con mis solteritos y solteritas en este preciso instante. Perdón, se me movió la cámara un poquito. En este preciso instante, vamos a ver mis solteritos y solteritas. Mira, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento, mi solterito y solterita. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tal vez en este momento tú estás teniendo cierto tipo de inestabilidad emocional. Tal vez estás saliendo de algún tipo de relación que no fue nada buena para ti. Una relación en la cual tú más bien como que perdiste en lugar de ganar. Una relación que no te ayudó para nada a crecer, mi querido amigo y amiga. Sí, mira, esta relación que tú tuviste tal vez era como muy desquiciada, como muy desorganizada, como muy desordenada, pero bueno, es una etapa difícil de la cual tú estás saliendo reforzada o reforzado. Más maduro, más madura y con la intención como de hacer las cosas mejor en un futuro con la próxima pareja con la cual tú vayas a estar. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ten muchísimo cuidado donde pisas, donde te subes, porque podrías estar teniendo algún tipo de accidente. Bueno, vas a llegar a tu vida una persona, muy seguramente el signo Sagitario, Leo, Aries, una persona en la cual tú vas a poder confiar, una persona con la cual tú vas a poder realizar muchos sueños y proyectos que siempre has tenido en tu vida. También te apoya a ti una persona mayor, una persona madura con experiencia, muy sabio o muy sabia en la vida, una persona que te quiere de verdad, que te quiere bien, mamá, papá, es alguien que es muy fraternal contigo y es una persona que te va a apoyar a ti mucho y que va a tener muchísimo que ver con la relación con esta persona nueva que va a llegar a tu vida. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que no te engañes a ti mismo, que te cuides muchísimo, que creas en ti, que no te engañes, que no pienses malas cosas de ti, porque tú eres una persona muy echada para adelante, con muchas habilidades, con muchas cualidades muy, muy positivas y que puedes llegar a hacer cosas totalmente grandes. Solamente créelo tú, mi querido solterito y solterita, y verás que las situaciones que se te presenten a ti en tu vida, bueno, no es que no te vayan a importar, pero sí las vas a poder solucionar de una manera totalmente maravillosa y vas a lograr crecer. No sé, se te va a prender un bombillito, alguna cosita, una llamita dentro de ti que va a hacer que crezcas en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué te dice mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, tú, angelito te dice: tu éxito está en la fortaleza. Bueno, mi querido amigo y amiga, aquí está la clave para ti. Cultiva tu vida espiritual, protege tu salud física, emocional, tu salud mental, porque tu fortaleza es la que te va a llevar a tu éxito. Bueno, vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio a ti el día de hoy. ¿Qué consejo te da? Tú eres un guerrero y una guerrera echado para adelante y la verdad es que tú puedes con lo que se te presente. Mira, esta es la carta del mago invertida. Mira, el mago me está diciendo acerca de tu sabiduría, de tu talento, de todo lo que tú eres, pero que no dudes de eso. Esto es lo que te está diciendo el tarot egipcio, que creas más en ti, que creas más en ti mismo y verás que, mejor dicho, tus límites serán tus sueños, tus anhelos, tu imaginación serán tus límites. Bueno, les mando un abrazo y toda mi energía, mis queridos solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos y queridas que preguntan por su economía el día de hoy.
Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, con respecto a tu economía. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante, la verdad, pareciera ser que tú no has tomado como muy buenas decisiones al respecto de ciertos negocios y eso te está afectando en este momento. Hay personas que te han engañado, hay personas que no te han dado una buena información y has tomado la decisión de romper con estas personas. Mira que toda esta situación te tiene muy deprimido, muy deprimida, porque has tenido pérdidas económicas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano con relación a tu economía? Mira, ten mucho cuidado porque podrías seguir teniendo pérdidas y unas pérdidas más grandes de las que has tenido en este preciso momento. Tienes que ser muy prudente con lo que haces, con lo que hablas, donde inviertes tus recursos. Cuando salen estas lecturas a ti, no es para que le des así de esta manera negativa, no es para que le des la razón a la tarotista, no, es para tomar cartas en el asunto, para llenarse de fuerza, de valor, de fortaleza, de informarse, de pedir ayuda si es necesario, bueno, de hacer todo lo necesario para que esta realidad no se convierta en un futuro más bien cercano tuyo. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Evita los enfrentamientos con personas de tu entorno, o sea, los enfrentamientos agresivos. No es que te vayas a dejar engañar o estafar, no, o te vayas a dejar menospreciar o insultar, no, no. Todo con muchísima sabiduría, no te vayas a salir mucho de tus casillas porque podrías estar diciendo, haciendo o realizando acciones que la verdad después te podrían estar perjudicando mucho, mucho, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Mira, este angelito te dice, es maravilloso. Harás contacto con lo absoluto. Mira, toda esta situación negativa que se te está presentando en este preciso momento tiene un objetivo: elevar tu vibración, llevarte a un nivel más allá. Es una sacudida para ti, para que tú tomes las riendas de tu destino, de lo que tú has hecho, venido a hacer a este mundo, no solamente en tu economía, sino en todos los aspectos de tu vida. Cultiva tu vida espiritual, mi querido amigo y amiga, porque eso te va a ayudar muchísimo a superar esta situación y a entender el porqué de las cosas, de por qué sucede. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta carta dice peregrinate. Esta carta te está anunciando algo. Mira, esta carta te está diciendo que no te metas en negocios raros, en negocios turbios, porque podrías estar ganando dinero, pero podrías estar perdiendo tu alma, podrías estar perdiendo tu corazón. Entonces, fíjate bien si realmente vale la pena perder tu alma, tu dignidad y perjudicar a otras personas por obtener ganancias económicas. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.